Existe una antigua historia que hace referencia a una de las abducciones más extrañas de la humanidad, que se encuentra en el libro más conocido, pero menos leído y entendido, la Biblia. La historia de Jonás y la ballena se ha convertido en parte de la literatura, caracterizándose como una de las historias más legendarias y míticas de la antigüedad. Aunque el relato es popular entre la gente fanática de las religiones, se ha catalogado como una especie de fábula. No se toma muy en serio y, lógicamente, no tiene un reconocimiento histórico. Y en parte tienen razón, pues hasta la fecha no se ha podido comprobar que una ballena pueda tragarse a un ser humano y pueda vivir para contarlo. Aunque este no sea el caso del fotógrafo de vida silvestre Rainer Schimpf, de 51 años, quien mientras buceaba en la costa de Puerto Elizabeth en Sudáfrica, tratando de obtener imágenes de la abundante vida marina del lugar, literalmente se lo tragó una ballena que había abierto su boca para alimentarse, y accidentalmente el fotógrafo acabó como alimento. Por suerte, el animal no se sumergió y el hombre fue escupido sano y salvo en cuestión de segundos. Un susto que no olvidará en su vida. Pero no, una ballena no podría comerse a un ser humano. Así que, como nos cuentan las historias de Gepetto, Pinocho y ni siquiera Jonás, pudieron haber estado en el vientre de una ballena. Estas son filtradoras y se alimentan de plancton y peces pequeños. Abren la boca y cogen toneladas de agua. Una vez dentro, con la lengua empujan el agua para que salga de entre sus barbas. Y solo se queda el alimento que después tragarán. Las ballenas no pueden tragarse a un humano porque físicamente no pueden. Ni siquiera pueden mascarlos. El buzo, eso sí, tuvo mucha suerte, pues si la ballena se hubiese asustado, se podía haber sumergido. Un ser humano puede aguantar la respiración 3 minutos y una ballena aguantar hasta 45 minutos en inmersión. Si la ballena no lo hubiese soltado, el buzo se hubiera ahogado irremediablemente. Entonces, ¿qué pasó realmente en la historia de Jonás? ¿Acaso fue tragado por una ballena y estuvo dentro de esta 3 días y 3 noches y vivió para contarlo? Según el libro de los profetas, Jonás nació entre el año 787 y 746 a.C., cerca de Galilea. Fue contemporáneo y alumno de Eliseo, hijo del profeta Elías, del cual ya hemos hablado en este canal. Un día, Jonás recibió un mensaje, unas palabras que alguien le hablaba dentro de su cabeza y le decía: levántate y camina hacia la ciudad de Nínive y predica en contra de ellos, porque su maldad ha llegado a mis oídos. Jonás se levantó y comenzó su andar, pero no para obedecer las órdenes de la voz que le había hablado, sino para huir. ¿Qué pudo haber visto Jonás en su pueblo bajo el yugo de Yahvé, que sintió el terror y la necesidad de salir huyendo? Caminó hacia el puerto de Jaffa, donde encontró un barco
que estaba a punto de zarpar hacia la ciudad de Tarsis, en lo que hoy ocupa España, por lo que Jonás consideró que estaría lejos del alcance de su Dios. Pero como lo describe la Biblia, Yahvé lanzó fuertes vientos contra el mar, causando una terrible tempestad. El barco estaba a punto de hundirse y los marineros tuvieron miedo, por lo que cada uno comenzó a invocar a sus respectivos dioses. Se preguntaban unos a otros qué era lo que había provocado tal tempestad, porque era evidente que algo anormal estaba sucediendo, puesto que cuando salieron del puerto había muy buen tiempo. Esta tormenta eléctrica no era más que la presencia de una nave extraterrestre, catalogada actualmente como los OSNI, objeto submarino no identificado, que mediante campos magnéticos controlados causaban alteraciones climáticas. Jonás se encontraba dormido en el fondo del barco cuando los marineros le miraron. Le pidieron que también le rezara a su Dios para que calmara la tormenta. Jonás contestó: yo soy la causa, pues he desobedecido a mi Dios. El barco comenzó a hundirse y los marineros, asustados al enterarse de que la causa de la tormenta era la desobediencia de Jonás, lo arrojaron por la borda, deseando aplacar la ira de su Dios. Pero los marineros realmente pudieron ver cómo Jonás fue tragado por una ballena. ¿Cuál es la palabra griega que se traduce como ballena? Al considerar brevemente varios diccionarios griegos, podemos ver que la palabra es ketos, la cual se define generalmente como gran criatura del mar o monstruo marino, por lo que los marinos que fueron testigos afirmaron que Jonás fue tragado por una gran criatura del mar y que las versiones posteriores de la Biblia lo tradujeran después como ballena. El hecho de que Jonás fuese tragado por una ballena es extraordinariamente raro, como ya describimos anteriormente en el caso del buzo de Sudáfrica. Y si por alguna extraordinaria casualidad Jonás hubiese llegado hasta el estómago de una ballena, el efecto de los ácidos digestivos de los cetáceos hubiera terminado con su vida. Y efectivamente, después de que los marineros arrojaron a Jonás hacia el mar, la tormenta cesó, y cuando Yahvé logró su objetivo, el cual era impedir que Jonás desobedeciera y llegara hasta Tarsis, desapareció la tormenta y el campo electromagnético terminó, pues la nave ya se había retirado del lugar. Jonás fue abducido por una nave sumergible. Aún así, Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro de aquella nave subacuática. ¿Qué fue lo que vivió este profeta dentro del artefacto submarino, que se arrepintió profundamente de su desobediencia y le rogó a su Dios que lo perdonara? Nunca lo sabremos, pero su Dios quedó satisfecho con su temor y arrepentimiento, por lo que lo dejaron libre. En la Biblia se describe que su Dios le dio la orden a la criatura del mar que soltara al profeta sobre la tierra. Si hubiera sido una ballena, ¿cómo iba a saber
un cetáceo que tenía que soltarlo cerca de la costa? Según afirman algunos teóricos de la presencia ovni en la antigüedad, que durante esta abducción, Jonás cambió su aspecto físico y su rostro radiaba de manera similar a otros personajes bíblicos como Moisés, Enoc y Zacarías, entre otros. Jonás, obediente esta vez, fue a Nínive con la prédica acusatoria y profetizando severos castigos sobre la ciudad. Los habitantes le creyeron al profeta e hicieron ayuno junto a sus animales domésticos y se arrepintieron. Entonces, la Biblia dice que su Dios se apiadó y les levantó el castigo. Pero en realidad pasaron los días, las semanas, y no pasaba absolutamente nada de lo que Yahvé había dicho a los pobladores de Nínive, por lo que los mismos ciudadanos se burlaban abiertamente de Jonás. Prueba de ello es que el mismo profeta salió huyendo al este de la ciudad y le pedía a Yahvé que lo matara, pues debido a la vergüenza le parecía mejor morir que seguir viviendo. Aquí pueden notarse claramente los mecanismos de dominación empleados por los Anunnaki mediante el terror y el culto a un dios. ¿Fue Jonás tragado realmente por una ballena? ¿O fue abducido por una enorme nave conocida actualmente como los objetos submarinos no identificados? Pero en lo personal me pregunto, ¿realmente Yahvé perdonó al pueblo de Nínive? Un pueblo que estaba a la altura y grandeza de la misma Babilonia, gobernada incluso alguna vez por Nabucodonosor II, y que no pudo ser conquistada por nadie hasta la llegada de Alejandro Magno en el año 331 a.C. ¿Cómo pudo perdonar Yahvé, un dios celoso, siendo que Nínive era un pueblo pagano que adoraba a la diosa Ishtar? ¿Fue clemencia de Yahvé o simplemente no se atrevió a enfrentarse contra la diosa del amor, la fertilidad y la guerra? Sin contar que el pueblo hebreo de aquella época no podía compararse contra los ejércitos de Nínive, por lo que la historia de Jonás nos muestra que los planes y las invasiones de Yahvé no siempre fueron posibles, ya sea por un ejército más grande o un Dios más poderoso.